Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy bienvenidos, muy bienvenidas, muy bienvenides. Y algo vamos anticipando con el outfit, justamente, porque vamos a ir de a poco con las críticas que la modernidad se hace a sí misma en términos modernos. En esta parte 3 de la explicación del texto de Folari. Y en este video lo que vamos a hacer es detenernos en las críticas modernas a la modernidad específicas del siglo XIX, que van a tener mucho que ver con la posmodernidad, por eso las estamos retomando de manera bastante minuciosa. En el video anterior habíamos dicho que una de las críticas del siglo XIX a la modernidad viene de la mano de la teoría marxista. En este video lo que vamos a hacer es detenernos en la literatura fundamentalmente y también de alguna manera en la pintura, en las críticas que la modernidad hizo a través de algunos representantes que yo tomé para armar como una especie de genealogía de escritores y poetas que critican a la modernidad, y vamos a comenzar con quien tenemos ahí en el slide, Edgar Allan Poe. Seguramente muchos de ustedes deben haber leído cuando hicieron sus colegios en inglés o cuando estudiaron inglés como segundo idioma. En general son textos, cuentos cortos, que nos los suelen dar para leer en inglés. Nosotros ahí vemos una imagen que tiene que ver con su poema seminal, digamos, que es El Cuervo. Hay otro cuento corto que tiene que ver con esta idea de un Londres atestado de gente en el marco de lo urbano, que es el hombre en la multitud. ¿Y por qué es tan importante Edgar Allan Poe? Porque va a marcar un fundamento para poetas que van a venir después. Incluso que es norteamericano Edgar Allan Poe, pero va a tener muchísima influencia sobre los ingleses, los franceses, que nos interesa destacar hasta que lleguemos al modernismo del siglo XX. Bueno, y como saben, a mí me gusta mucho mostrar algunos objetos, así que voy a dejar de compartir la pantalla y les voy a mostrar, en lo que la luz me lo permite, que realmente es muy difícil sin tener un estudio de televisión hacer vídeos. Este especial de ilustraciones son 2 tomos de Benjamin Lacombe que va a ilustrar los cuentos de Edgar Allan Poe traducidos por Cortázar. Entonces me pareció como súper interesante justamente para que pensemos en estas influencias que va a tener este autor en particular sobre otros poetas y literatos en el siglo XIX y XX. Bueno, y aquí está la ilustración del cuento Berenice. Miren qué bonito. Ahí. No sé si se ve el perrito. Les voy a mostrar los que me parecen más significativos del tipo de literatura gótica, detectivesca y de terror que nos propone Edgar Allan Poe. Me gustaría que comentaran, a ver si ahí se ve mejor, ahí se ve mejor. En el vídeo, por favor, ¿qué han leído de Poe? ¿Qué les ha parecido en su momento cuando lo hicieron? ¿Cuál es su cuento favorito? Y por supuesto, quienes no lo conozcan, se interesen, ojalá, a partir de
Este es del corazón, sí, del corazón delator. Este es uno de mis favoritos, la verdad. A ver. Y acá tenemos el retrato que hace Benjamín Lacombe de Edgar Allan Poe, maravilloso. Ahí está, ahí se ve muchísimo mejor. Bueno, y este es el tomo 1 de Cuentos Macabros. Y este es el tomo 2. Y de aquí voy a tomar solamente 3, el de Eleonora, esta estética también va a ser muy importante para que pensemos después al surrealismo y algunas vertientes posmodernas que van a hacer alguna recuperación de este tipo de ilustración, el mismo Lacombe, ¿no? Este es el Rey Peste, y este me encanta porque es la versión de Lacombe de Cortázar. Quienes no han leído a Cortázar, por supuesto, totalmente recomendado Rayuela, un clásico. Bueno, muy bien. Ahora sí, vamos a volver a compartir pantalla. Y vamos a continuar con otro poeta clásico que reconoce su inspiración en Edgar Allan Poe, que es Charles Baudelaire. Lo tenemos aquí. Son todos del siglo XIX. Baudelaire lo retomamos porque acuña el término modernidad, modernité, para designar la vida efímera de las ciudades y cómo el arte debe capturar esa experiencia. Y en su caso, lo que vamos a encontrar es este clásico que se llama Las flores del mal. Y Las flores del mal, que fue publicado en 1855, ese mismo año, el 7 de julio, la policía conocía la existencia de un informe que consideraba a las flores del mal como un desafío a las leyes que protegen la religión y la moral. Y el fiscal general había declarado: varios versos de este poema me han parecido encerrar el delito de ultraje a la moral pública. Con lo cual, este fue un libro en su momento prohibido. Y entonces les voy a leer un pedacito de uno de los poemas para que vean cuál es la crítica moderna que está haciendo este tipo de autores a la modernidad. El poema se llama Lesbos y dice: madre de los juegos latinos y de las voluptuosidades griegas, Lesbos, donde los besos, languidecientes o alegres, cálidos como los soles, frescos como las sandías, hacen el ornato de las noches y de los días gloriosos. Madre de los juegos latinos y de las voluptuosidades griegas, Lesbos, donde los besos son como las cascadas que se arrojan sin miedo en las cimas sin fondos, y corren, sollozando y cacareando a sacudidas, tormentosos y secretos, hormigueantes y profundos. Lesbos, donde los besos son como las cascadas. Y continúa. Y es muy interesante porque nosotros estuvimos viendo cuáles eran las características de la modernidad en el siglo XIX,
Y estos poetas se oponen a partir de un estilo de vida ciudadano que va a recuperar todo aquello que no tiene que ver justamente con esta realización plena del progreso, la racionalidad instrumental, todo esto que nos proponía en su versión positiva y celebratoria la modernidad, ellos se van a oponer. Por ejemplo, haciendo odas al vino. Y les voy a leer otro poema de Baudelaire, de Las flores del mal. El alma del vino. Una tarde el alma del vino cantaba en las botellas. Hombre, hacia ti lanzo, oh querido desheredado, bajo mi cárcel de vidrio y mis lacres encarnados, un canto lleno de luz y de fraternidad. Sé cuánto es menester en la colina en llama de pena, de sudor y de sol abrasador para engendrar mi vida y para darme el alma, pero no seré nada ingrato ni malhechor, pues experimento una alegría inmensa cuando caigo en el gaznate de un hombre acabado por sus trabajos, y su cálido pecho es una dulce tumba, en la que me regodeo mucho mejor que en mis frías bodegas. ¿Oyes resonar los cantos de los domingos y la esperanza que murmura en mi pecho palpitante? Los codos en la mesa y arremangando tus mangas, me glorificarás y estarás contento. Encenderé los ojos de tu mujer embriagada. A tu hijo devolveré su fuerza y sus colores. Y seré para este frágil atleta de la vida el aceite que fortalece los músculos de los luchadores. En ti caeré vegetal ambrosía, grano precioso arrojado por el eterno sembrador, para que de nuestro amor nazca la poesía, que brotará hacia Dios como una rara flor. Esto es lo que prohibieron y que le valió mucho tiempo de persecución hasta poder editarlo. ¿Qué es lo que dijo él cuando se lo prohibieron? Todos los imbéciles de la burguesía que pronuncian las palabras inmoralidad, moralidad en el arte y demás tonterías me recuerdan a Louis, una puta de a 5 francos, que una vez me acompañó al Louvre, donde ella nunca había estado, y empezó a sonrojarse y a taparse la cara. Tirándome a cada momento de la manga, me preguntaba ante las estatuas y cuadros inmortales, ¿cómo podían exhibirse públicamente semejantes indecencias? Y acá hay algo muy interesante, porque va a ser una cuestión central a la hora de pensar la crítica que hacen estos autores. Y tiene que ver con cierto desprecio hacia estos otros, hacia aquellos que no participan del elitismo desde el cual ellos están pronunciando esta crítica, en este caso, una puta de a 5 francos, como la misma burguesía a quien también consideran que no llegan a comprender este decadentismo. Y justamente esta defensa de esta incomprensión del poeta incomprendido que está criticando su tiempo y la moralidad hipócrita, la moralidad burguesa, conservadora, y esto es lo que van a decir ellos justamente, es central porque va a tener mucho que ver con el tipo de posturas que van a dar lugar a las principales escuelas teóricas del siglo XX, por ejemplo, la escuela de Frankfurt y los planteos que hacen Adorno y Horkheimer en el siglo XX. Cierro ese paréntesis y volvemos aquí. Baudelaire va a ser una especie de síntesis del romanticismo, y en ese sentido dijimos que un exponente del romanticismo es Edgar Allan Poe, pero también un precursor de lo que va a venir después en Francia, que es el simbolismo. Y podríamos decir, aunque esto está un poco reñido por la época y por quienes adscriben o no, o quienes admitirían esta descripción, es el decadentismo, que enseguida vamos a ver de qué se trata. Bueno, le decimos adiós a Baudelaire y seguimos con este decadentismo, que tiene, como vimos antes, una pata en la oposición a la moral y costumbres burguesas y una defensa
de la bohemia, la vida bohemia, vivir y andar por los burdeles parisinos, destacar la dimensión de la sensibilidad y de lo onírico, del inconsciente, la cuestión de lo simbólico por encima de lo real, de lo realista. Bueno, y vamos a un ejemplo, por supuesto. Nuestro ejemplo es el escritor y poeta uruguayo-francés Isidore Lucien Ducasse, o más conocido como el Conde de Lautréamont, que escribe, muere muy joven, vive 24 años durante el siglo XIX, y escribe los cantos del mal de la aurora, los cantos de Maldoror. Aquí tenemos el libro, ahí se llega a ver. Y aquí hay dos cuestiones centrales. ¿Por qué va a ser tan importante el Lautréamont? Porque lo van a retomar después los surrealistas, que ya vamos a hablar ahí sí de modernismo en el sentido fuerte de esta crítica que se hace desde las vanguardias artísticas. Pero fíjense este guiño. En las poesías 1 y 2 dice: la poesía debe tener por objetivo la verdad práctica. La fraternidad no es un mito. Ya es hora de reaccionar contra lo que nos ofende y nos doblega autoritariamente. La plegaria es un acto falso. Sufrir es una debilidad cuando uno puede impedirlo y hacer algo mejor. El plagio es necesario, está implícito en el progreso. La poesía debe ser hecha por todos. Para describir el cielo no es necesario transportar allí los materiales de la tierra. Este es el Conde de Lautréamont. Y hay un dato que va a ser muy importante para el video que sigue. El traductor es Aldo Pellegrini, que vivió entre 1903 y 1973, y es un poeta, ensayista y crítico de arte que nació en Rosario, en Santa Fe, aquí en Argentina. Fundó en Buenos Aires en 1926 el primer grupo surrealista de lengua castellana. Participó en la creación y dirección de diversas revistas de vanguardia con Enrique Molina, Enrique Pichon Rivière, a quien seguramente ustedes van a ver en Psicología Social, Francisco Madariaga y Oliverio Girondo, otro poeta maravilloso, y tenemos una película fantástica para ver de cuando, de los años 80. Después, en el capítulo siguiente les paso los datos correspondientes. De cuando Darío Grandinetti tenía cabello. Bien, su importante obra poética fue reunida en un volumen bajo el título de uno de sus libros, La valija de fuego, publicada por la editorial Argonauta en 2001. Como apasionado difusor de la ideología surrealista, publicó en 1961 la Antología de la Poesía Surrealista, considerada por André Breton como el aporte más importante para el conocimiento de la poesía surrealista en cualquier idioma. Publicó numerosos ensayos, por ejemplo, para contribuir a la Confusión General, de 1965, y en España, una antología de la poesía viva latinoamericana en 1966 y Nuevas Tendencias en la Pintura en 1967. En 1964 aparece en Buenos Aires su traducción de las obras completas de Lautréamont, que es justamente esta, y que tiene un dibujo surrealista. Bien, para que vean que todo está relacionado. ¿Y quién es este otro? Muy importante también para el decadentismo y también para el simbolismo, este es Arthur Rimbaud. Para Arthur Rimbaud, el poeta debe hacerse evidente a través de un razonado desarreglo de los sentidos. Se trata de registrar lo inefable
y para ello es precisa una alquimia verbal que, nacida de una alucinación de los sentidos, se exprese como alucinación de las palabras. Al mismo tiempo, esas invenciones verbales tendrán el poder, perdón, tendrán el poder de cambiar la vida. Muy bien. ¿Por qué son tan importantes el conde de Lautréamont y Arthur Rimbaud? Porque van a tener un especial impacto en los escritores que van a venir después, tanto en el siglo XIX como en el siglo XX. Y aquí vamos a tener ahora entonces a otra figura muy importante del simbolismo francés. El simbolismo francés va a tener una vertiente en la literatura y una vinculada con la pintura. Y en la estética lo que va a destacar es lo onírico, lo espiritual, lo fantástico, la subjetividad, por encima de la objetividad. Y acá vemos claramente esta oposición con justamente lo que plantea la modernidad en términos de progreso. ¿Se acuerdan de la ciencia objetiva, de la racionalidad? Todo lo que sea realista en lugar de simbólico. Las situaciones que va a plantear son aquellas que escandalizan la vida urbana de la época, lo diabólico, lo sexual, la experimentación con drogas. Por eso vamos a encontrarnos con esta cuestión del vino o de las prostitutas, todo este tipo de vida bohemia que de alguna manera se opone a la forma de la familia heteronórmica, mamá, papá, niños. Acá hay como una especie de atentado a todas estas formas que hacen de la reproducción social su sentido principal. Aquí hay como una especie de rebelión a través de este tipo de prácticas que están atentando justamente contra estas características represivo-disciplinarias de la modernidad. Y en la pintura nos vamos a encontrar con una propuesta abstracta en oposición al realismo anterior y de lo místico religioso. Bueno, y oposición, ya lo dijimos, al realismo y la racionalidad. Y aquí es, tal vez han escuchado ustedes esto de los poetas malditos, que es una recopilación y un reconocimiento que hace este poeta Paul Verlaine a justamente 6 poetas que él los considera como estos poetas malditos, en el sentido de que se oponen a través de su estilo de vida a estas formas burguesas y modernas. Y justamente uno de ellos es Rimbaud, que fue su pareja y que tuvieron una relación romántica sumamente turbulenta, conflictiva para la época, pero eso es lo que hace justamente de estas perspectivas su carácter contestatario y revolucionario. Y por supuesto, no podía dejar de incluir en nuestro video a uno de mis pintores simbolistas favoritos, que si ustedes tienen la suerte de, bueno, tal vez muchos ya fueron, de conocer París, no dejen nunca, por favor, de visitar la casa de Gustave Moreau, que es el estudio donde él pintaba, es el museo ahora. Fue un precursor del simbolismo antes de que existiera el simbolismo, digamos, oficialmente, y uno de los más importantes simbolistas dijo de él:
Su pintura es la de un decadente, la de un ser sensitivo para quien lo irreal tuvo siempre mayor relevancia que lo real. Y como ya saben, quienes han visto los otros videos, a mí me gustan mucho los unicornios, así que elegí la que para mí es la pintura más hermosa de Gustave Moreau, que es estos unicornios con estas mujeres. Bueno, enseguida nos encontramos para ver otro video donde vamos a encarar de lleno el siglo XX desde el mundo de la literatura y la pintura y las vanguardias artísticas y el modo en el cual éstas pusieron en aprietos a la modernidad. Muchas gracias, espero que les haya gustado y nos vemos muy pronto en el siguiente video.